Hello babies, hoy es el día del libro y quiero hablaros de una historia que traspasó las páginas y pude ir al cine a verla. Hoy os hablo de Cazadores de sombras. Let's go. Cazadores de sombras nos abrió la puerta a un mundo oculto lleno de runas, demonios y ángeles. Una historia donde lo invisible vive entre nosotros y donde hay unos guerreros que protegen al mundo sin que nadie lo sepa. Todo empezó con unos libros escritos por Cassandra Clare, 6 libros sin contar los orígenes. En 2013 nos llegó su primera adaptación que adaptaba el primer libro, Ciudad de Hueso. Y a la peli la pusieron un subtítulo, Cazadores de sombras, la ciudad de hueso, instrumentos mortales, donde nos cuenta la historia de Clary Frey, un adolescente totalmente normal de Brooklyn, quien conoce a un chico misterioso lleno de tatuajes llamado Jace Wasteland, que al principio solo puede ver ella, cuando su madre desaparece y todo su mundo cambiará. Para dar vida a estos personajes encontramos a los actores Lily Collins y Jamie Campbell Bower. La película visualmente es maravillosa, casi como yo me imaginaba esa historia mientras la leía, con lo gótico y lo oscuro, y bello al mismo tiempo. Casi sacado de las páginas, casi bastante fiel a la historia y a los hechos, pero luego hablaremos más de esto. Pero no adaptaron el resto de los libros y a mí se me rompió el corazón. Más tarde, en 2016, nos llegó otra oportunidad, la serie, con la promesa de adaptar el resto de la historia hasta el final y poder ver así mi deseo cumplido. Así, con la serie teníamos más tiempo para el desarrollar esta historia y estos personajes, pero incluyeron bastantes cambios bastante drásticos. Al final la serie fue cancelada y tuvimos solo 3 temporadas, con un final que considero bastante digno para haberlo hecho tan deprisa, apresurado y antes de tiempo, aunque también distinto al de los libros. Si creciste leyendo los libros de Cazadores de Sombras como yo, seguro que te pusiste muy feliz al saber que había una peli que adaptaba esta historia, que podríamos ver en la gran pantalla. Pero, ¿qué adaptación lo hizo mejor, la serie o la peli? Me gustaría entrarme un poco más en la sinopsis para que entendáis mejor este mundo si no sabéis de qué va. He entrado bastante en la trama, como os digo, nos encontramos a personajes como los mundanos, que somos los seres humanos, luego tenemos los Shadowhunters, como os comentaba, y por último pues tenemos los subterráneos, que son vampiros, hombres lobos, y los mundanos no podemos ver ni Phyllis a no ser que ellos quieran a través de sus runas. Por ejemplo, uno de los cambios que más me molestó en la serie fue como en el instituto, ¿vale? En la peli está súper bien hecho, es una iglesia que por fuera para los mundanos parece totalmente destruida y en ruinas, y en realidad es una iglesia gótica preciosa que solo pueden ver los cazadores de sombras. Su interior alberga a su protagonista Jace Wasteland y a los 2 hermanos Alec y Izzy, y junto a ellos un adulto, el profesor Hodge. Y eso tiene mucho sentido porque os he contado de qué va la historia, pero os cuento más allá. Estos cazadores de sombras, ¿quién son? ¿Cómo se forman? Son unos descendientes de los ángeles, mitad humano, mitad ángeles. Hay el ángel importantísimo, que es el ángel Raziel, creó a los cazadores de sombras mezclando su sangre con la de los humanos a través de la copa mortal. Sin la copa mortal no podemos crear más cazadores de sombras. Y por eso es tan importante encontrarla, que ahora mismo está desaparecida. Como os digo, en ese instituto solo hay estos cazadores de sombras, no hay nadie más. Y es un hecho muy importante para la historia. Es esencial. En cambio, en la serie nos proporcionan un montón de soldados, porque literalmente eso parece más la base de un montón de soldados armados y con muchísima tecnología. Otro cambio importante es el personaje de Hodge. En la serie nos lo ponen como alguien joven y muy activo, cuando en realidad es un hombre más mayor. Además tiene algo importante, que es que no puede salir de la iglesia como un castigo, que se verá más adelante. Y es que eso lo cambia todo. Y es que la serie cambió bastante tramas, se inventó muchas cosas, otras las cambió.
Yo entiendo que una serie tenías más tiempo, tenías más capítulos y a lo mejor querías meter más relleno, em, hacerla más entretenida, digamos, pero este cambio de verdad, a veces la serie más parece que coge alguna cosita de los personajes de la historia para hacer una serie totalmente distinta y es una gran pena porque teníamos la oportunidad de por fin poder adaptar los libros con tiempo para desarrollar todos los personajes y toda la historia. Por ejemplo, otro cambio que hicieron en la peli, en el libro, fue cuando se conocen, cuando recibe Clary la llamada de su madre y la dice que no vaya a casa y parece que está en peligro, Clary va corriendo para allí, se encuentra la casa destrozada y sin su madre. Eso es bastante igual al libro. Clary se encuentra con un demonio y aquí el cambio está que Clary en el libro se defiende y mata a ese demonio. En la peli es Jace el que aparece y la salva. Lo cual no me molesta tanto, bueno, en parte sí, porque estás quitando valor a ese personaje que se ha defendido de un monstruo ajeno a este mundo, pero por otra parte entiendo que en la peli quisieran hacerlo como, vale, Jace es el guerrero que la salva y como tener un poco ese inicio para luego sacar adelante ese romance. Eso considero yo. Y bueno, la serie también hacen que sea Jace el que mate al demonio en vez de Clary, así que bueno, me molesta porque quitamos ese poder a la protagonista, pero lo puedo entender. Otro cambio al principio de la historia en la discoteca. En los libros, Clary está celebrando su cumple en la discoteca y sigue a 3 jóvenes misteriosos dentro de un cuarto donde parece que están matando a una persona y en realidad es un demonio. En cambio, en la peli pues hacen que sea delante de todos y nos encontramos a Lily Collins gritando como una loca con algo que nadie más ve. Entonces esa parte me pareció un poco fea, como que la estás pareciendo quedar mal de loca, pero también entiendo que era para demostrarte que nadie más los ve. Pero claro, en el libro se hace de una manera mejor. Otra escena que cambian es cuando están en un bar y a Simon bebe una poción que le convierte en rata y los vampiros se lo llevan por error. Esto ocurre así en el libro, en la peli simplemente se lo llevan adrede. ¿Qué ocurre? Que cuando van a salvarlo, en el libro va Jace y va Clary, nadie más. Y es mucho más sencillo. Pero entiendo que en la peli nos estás dando una escena épica de batalla súper entretenida con una buena música, ellos 4 luchando contra un montón de vampiros. Entonces este cambio lo entiendo, lo acepto, lo apruebo. Entiendo que al cambiar de formato pues haya que realizar algún cambio y que se pierdan cosas. Pero lo que más me molestó en cuanto la adaptación de la peli al libro, porque ya os digo que la serie tiene muchísimos cambios que tampoco, que necesitaría muchísimo tiempo para deciros cada cambio. Pero lo que más me molestó, como os decía, sobre la peli es hacia el final, ¿vale? La verdad es que la peli me funcionó muy bien, la he seguido viendo, la sigo viendo, la sigo disfrutando, pero el cambio que más me molestó y es porque no lo entiendo es hacia el final, ¿vale? Y es algo muy importante. Para empezar, Valentine, su objetivo es conseguir esa copa para crear un montón de Shadowhunters con los que poder proteger al mundo de los demonios. En la peli nos dicen que es un tío que se nos ha ido un poquito la cabeza y que quiere controlar a los demonios y tener poder. Creo que le quita bastante la esencia al personaje. Y esto es importante porque además, porque es villano en realidad Valentine en los libros, porque si él solo quiere hacer Shadowhunters para proteger el mundo, ¿qué hay de malo, no? Bueno, pues en los libros es mucho más extenso, pero así en resumen, si no recuerdo mal, no cualquier humano puede beber de la copa mortal, porque, o sea, puedes beber de la copa mortal, pero no todo el humano se convertiría en Shadowhunter y muchos morirían. De ahí el peligro de usar la copa. Pero lo importante del final es cómo si tú has visto la peli, te acuerdas, llega Hodge y le dice a Valentine, oye, ¿por qué no les dices a estos dos que son hermanos que se están haciendo novios y así les haces daño?
Eso no ocurre para nada así en el libro y es que transforma toda la historia. Tú estás leyendo el libro y cuando acaba el primer libro, tú te crees que son hermanos y te sientes dolorida porque te estaba gustando ese amor que estaban ellos construyendo, cómo se estaban gustando y demás. Esa química, ¿no? Y tardas libros en averiguar que en realidad no lo son. No sé si en el tercer libro cuando lo dicen, pero desde luego que no en el final del primero. Entonces tú acabas la peli y te están diciendo un spoiler que debería ser muchísimo más adelante de la historia. Tú ya no te quedas marcado porque dices, ah, bueno, se lo está inventando. Y nosotros lo sabemos, ¿sabes? No, no es para nada lo mismo. Además, la copa se la queda Clary en la peli, pero en el libro se la queda Valentine, lo que hace que siga la historia porque necesitamos recuperar esa copa. Y eso me chocó muchísimo, primero porque me estás desvelando un spoiler que viene más adelante, me estás quitando peso emocional a esos hechos. Y ella te digo, es que no fue Hulk que dijo, oye, venga, inténtalo, eso fue totalmente distinto. Y luego, en cuanto al casting, estoy un poco dividida porque creo que en la serie sí que han capturado bastante bien a los actores. Catherine McNamara haciendo de Clary han capturado muy bien ese aspecto porque ella en los libros es súper pelirroja y con esos ojos verdes, pero me gusta más cómo actúa Lily Collins. Y Dominic Sherwood para hacer de Jace en la serie también me gustó más porque, con mucho perdón, porque me gusta Jamie Campbell Bower. Le he visto en Stranger Things, le he visto en Sweeney Todd, le he visto en Harry Potter, en Crepúsculo, pero sí que cuando vi la peli sí que pensé, con todo el respeto del mundo, que yo no estoy aquí para criticar a nadie por su aspecto, y es una cosa que no hago, vamos, pero sí que el personaje de Jace es un personaje, es un guerrero pues con otro físico más imponente. Luego en cuanto a los hermanos Alec y Izzy, es que los actores de la serie me gustaron muchísimo sus actuaciones, también consiguieron capturar más la esencia de los personajes, de su personalidad, también tienen muchísimo más tiempo. Los hermanos Lightwood, que se me olvidaba, Alec e Izzy Lightwood. Y por ejemplo, Luke en la peli creo que está perfecto. Físicamente creo que cogieron un actor perfecto, como está caracterizado, pero luego en la serie le pusieron policía porque, bueno, a ellos les apetecía, pero no, Luke no es policía, es como en la peli, es un librero. Por ejemplo, el personaje de Magnum me gusta bastante en ambas, los actores que escogieron, pero bueno, en la primera peli pues tampoco nos dio tiempo a desarrollarlo. Y luego está Dorotea, que ahí ya sí que pues pusieron en la serie una chica joven y se inventaron un montón de tramas que no tienen nada que ver. Otro punto es que en los libros Jace es muy irónico pero burlesco y en la peli me pareció un poco más cortante, más agrio. También es verdad que coges más cariños a los de la serie porque obviamente son 3 temporadas y tienes muchísimo más tiempo, más horas y más años. Y la verdad es que es una historia que a mí me gusta mucho, tiene fantasía, tiene amor, es entretenida, tiene muchísima profundidad, tiene muchísimas historias, cositas que se van desvelando, que vamos desarrollando, van hasta otro mundo. Tiene todo esto sobre el ángel Raziel, las runas, una cosa que a mí pues me fascinó, me pareció súper interesante, me gustaron los personajes y pues tiene pues más secretitos como este que os digo de que en realidad no son hermanos y van dándonos pues más cosas sobre la historia para hacerla más profunda. Otro punto es que la serie tuvo muchísima menos financiación, entonces los efectos sí que son bastante maluchos. En cambio, en la serie debió tener bastante presupuesto y se ve unos efectos bastante guays. Aún así fue un fracaso en taquilla, lo cual es muy curioso, ¿no? Porque tú pensarás, a esta peli habrá ido sobre todo los lectores de los libros. Vas para saber, ¿no? Porque te hace ilusión verlo en real, ¿no? Y después de verla ya te podrás quejar de si no te ha gustado la adaptación o no. Pero si ha sido un fracaso en taquillas porque fue poca gente o no suficiente gente como para compensar el dinero que se habían gastado en publicidad y en la película. Y a mí me parece pues una gran pena. Hubo una época en la que este tipo de historias juveniles y fantásticas era a la orden del día. A mí son de las que más me gustan y es verdad que hoy en día hay muy poquitas de estas historias y me da muchísima pena. Y os quería comentar también por qué a mí el final de la serie me pareció digno, en el sentido de que
tuvieron que hacerlo todo apresurado porque estaban adaptando la tercera temporada, que se supone que era el tercer libro, porque iban temporada por libro, pero de repente pues fue cancelada, entonces tenían que hacer un final pues apresurado y antes de tiempo. Piensa que son 6 libros, que todavía faltaban un montón de cosas por contar y tuvieron pues que adelantar ese final. Me pareció bastante digno, pues cómo han recortado toda la historia para finalizar más o menos igual. La cosa es que en realidad al final no es así, y no solo porque se haya hecho antes de tiempo. El final de la serie es que Clary pierde los recuerdos. Ahora mismo no recuerdo cómo lo hacen en la serie ni el por qué. En los libros están en otro mundo, hay un demonio y alguien tiene que sacrificarse. El caso es que el sacrificado no es Clary, sino es Simon. Ese es el final de la historia. Creo que al hacer en la serie que pierda los recuerdos Clary, le mete muchísimo más bombazo emocional. Aunque estás cambiando algo importante, pero tú acabas la serie muchísimo más triste porque es ella la que está perdiendo todos esos recuerdos de todo ese mundo que ha descubierto y de Jace y demás. Entonces, bueno, en resumen, la peli me funciona como peli. Si no hubiera leído los libros, creo que me gustaría igual. Entonces, vamos a intentar no compararlo mucho para porque somos tan críticos, porque no es igual a los libros, no disfrutamos, pero la peli me funcionó bastante bien. La serie es muy distinta, pero bueno, en realidad me gustó. Y es que la peli creo que al final capturó bastante bien la esencia de esta historia. Y es una peli a la que sigo regresando porque es que me gusta verla. Por cierto, la peli, si tú no la tienes y la quieres ver, la puedes ver en Rakuten TV, y la serie yo la vi en Netflix, que no sé si sigue en su catálogo, por cierto. Y no me enrollo más porque puedo ser muy pesada cuando me pongo a hablar, pero espero que os haya gustado este vídeo, que no os hayáis aburrido, que os haya parecido interesante si no sabíais estas cosas. Y quiero acabar con una frase que se dice al final del libro, en la última página del primer libro, que es la última frase que dice Clary, y dice así: todos los cuentos son ciertos, y me gusta que la peli se haya añadido este concepto. Así que nada, cuéntame si te ha gustado la peli o la serie, si lo has visto, si no las has visto, si te has leído los libros, y hablamos de todo esto en comentarios. Nos vemos en el cine. Chao.